Sistema digestivo es la última parte que nos queda, regulación de la glucemia. La glucemia, como ya hemos visto, es la cantidad de glucosa que vamos a tener en la sangre. A eso definimos como glucemia. Por lo tanto, vamos a ver la regulación de la glucemia. Esto quiere decir las proporciones de glucosa que vamos a tener en sangre. Los valores normales de glucemia es entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Estos son los valores normales de glucosa o los valores en los que nuestro cuerpo recomendaría o reconocería como valores normales, donde está regulada la glucosa. Si es inferior a 70, tiene que hacer una regulación para aumentar la glucosa en sangre, y si es mayor que 100, va a ser algún mecanismo para disminuir esa glucosa en sangre. Vamos a ver primero la regulación por parte del hígado, y a lo último vamos a ver, en la segunda parte, vamos a ver la regulación del sistema endocrino, es decir, por las distintas hormonas y las distintas glándulas que van a generar esas hormonas. Esta primera parte, que es la regulación de la glucemia por el hígado, es lo que hemos visto en el proceso o en la unidad número 4 de metabolismo de tantos de técnicos como de odontología. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos todo el metabolismo interno de la célula, donde veíamos la glucólisis, el ciclo de Krebs, todo esto lo vimos en el metabolismo, en la unidad de metabolismo, vimos lo que sucedía dentro de las células. Ahora vamos a ver que esto ocurre dentro del hígado, y vamos a ver o recordar cada una de las definiciones o de las palabras a través de la regulación de la glucosa. Primero, o el primer proceso que vamos a ver es el proceso denominado glucogenogénesis. Para que asociemos palabras y definiciones. Génesis es origen. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia son los Génesis, porque habla del origen del mundo. Entonces, Génesis hace referencia a origen. Glucógeno hace referencia a glucógeno, ¿sí? Nada más que no tiene la tilde, pero entonces esta palabra glucogenogénesis significa origen o síntesis de glucógeno. Para que vamos asociando el término, quizás de esa manera es más fácil asociarlo o entenderlo. Entonces, la glucosa y otros monosacáridos pasan a la sangre por absorción en el tracto intestinal, como ya lo vimos, y van a pasar al sistema hepático o al sistema porta hepático a través del hígado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el sistema porta era como un desvío o una pequeña llavecita que tenían en el sistema digestivo? Entonces, va a pasar del sistema circulatorio, perdón, va a pasar del tracto intestinal hacia el hígado por el sistema porta hepático. Y ese exceso de glucosa y otros monosacáridos van a ser convertidos en glucógeno. Entonces, ese exceso que va llegando al hígado lo agrupo y transformo en glucógeno, y de esa manera almaceno glucógeno en las células hepatocitas, es decir, en las células del hígado. Entonces, gluconeogénesis, origen de glucógeno. Glucosa y otros monosacáridos forman el glucógeno. Eso dentro del hígado. Después tengo el siguiente proceso que se denomina glucogenólisis. Lisis, ruptura, ¿sí? Cuando hablamos de la lisis de la lisis celular, es la ruptura, o cuando hablamos la hidrólisis o la ruptura de la molécula de agua, por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis. Entonces, glucogenólisis es la lisis o la ruptura, degradación, para que lo vayan asociando, del glucógeno. Entonces, el glucógeno se degrada para liberar glucosa a la sangre, siempre y cuando la glucemia sea baja. Es decir, cuando yo tengo un exceso de glucosa, ocurre la
glucogenogénesis. Formo glucógeno y lo almaceno. Cuando tengo una déficit o baja niveles de glucemia, es decir, bajos niveles de glucosa en sangre, activo el proceso de gluconeogénesis, glucogenólisis, y este glucogenólisis va a degradarlo y liberar glucosa a la sangre. De esta manera, la glucemia se debería restablecer o intentar volver a los parámetros normales. ¿En la glucogenogénesis hay exceso de glucógeno o de glucemia? En la glucogenólisis, en esta, No, en la glucogenogénesis. hay exceso de glucosa. No hay exceso, sino que la glucosa pasa y llega al hígado, entonces esa glucosa que está en el hígado se almacena, se une en glucógeno y se almacena. Gracias, profe. ¿Sí? Este proceso se lleva en situaciones normales, porque nosotros ingerimos el alimento, va a pasar del torrente sanguíneo, del intestino al torrente sanguíneo, y ese azúcar va a llegar hacia el hígado. ¿Sí? Eso es en situaciones normales. Entonces, cuando llega al hígado, como tengo una gran cantidad, formo glucógeno. En esta situación, sí, es cuando la glucemia está baja, porque yo lo que tengo que hacer es tomar el glucógeno del hígado, degradarlo y liberar la glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. Perfecto. Después tenemos el proceso de glucólisis. El proceso de glucólisis ocurre cuando hay un exceso de glucógeno. Entonces, el hígado empieza a metabolizar los monosacáridos que tiene el glucógeno para producir subproductos como por ejemplo el acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, del glucógeno se empieza a metabolizar monosacáridos y transformados en acetil-CoA. Este acetil-CoA puede ser convertido en glicerol y en ácidos grasos para formar grasas que se van a almacenar en las vacuolas lipídicas de los hepatocitos, es decir, de las células del hígado, o pueden ser utilizados como materia prima para la síntesis de aminoácidos, es decir, la transaminación. Y ¿Puedo volver un sí, segundo, profe? sí. Listo. ¿Listo? Bien. Y el proceso de gluconeogénesis, ¿sí? Va a ser la degradación de aminoácidos en exceso para convertirlos en piruvato y luego en glucosa. Si analizamos las palabras, esta palabra, tengo gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis, origen. Entonces, la creación sería una nueva creación de glucosa. La creación de la glucosa la voy a obtener directamente de la degradación de glucógeno. Pero cuando tengo un exceso de aminoácidos, en vez de formar otras sustancias, los voy a transformar, ese exceso de aminoácidos, al degradarlos, los voy a transformar en piruvato y luego en glucosa. Entonces voy a obtener más concentración de glucosa, que esa glucosa puede pasar a la sangre si fuera necesario o puede ser almacenada según la situación que se nos plantee en nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces, explico el esquema y si queda algo todavía con duda lo volvemos a ver. Parto de glucógeno. A través de la glucogenólisis, ¿sí? La ruptura de la glucosa, del glucógeno, voy a transformar la glucosa 1-fosfato, 6-fosfato. Esta glucosa puedo transformarla a través de la glucólisis, donde voy a formar ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se va a convertir en acetil-CoA, que esta acetil-CoA tiene dos opciones: pasar a una beta oxidación y la formación de ácidos grasos y grasas, o
participar de la transaminación, donde se van a formar aminoácidos y desde acá se va a producir el ingreso al ciclo de Krebs o la producción de la urea. A su vez, el ácido pirúvico o el acetil-CoA se puede transformar en ácido pirúvico y el ácido pirúvico a través de la gluconeogénesis va a formar glucosa y si continuamos esta glucosa a través del proceso de glucogenogénesis va a formar glucógeno. Y esta glucosa, que me faltó decirles recién, que se forma a través de la glucogenólisis, se puede liberar al plasma para que vaya a los distintos lugares donde se necesitan o cuando hay una baja concentración de glucosa en sangre, entonces se libera. Todo esto sería una célula del hígado y esto sería fuera del hígado. Si hay una baja cantidad de glucosa en sangre, se va a liberar para de esta manera elevar los niveles de glucemia. ¿Fui clara? ¿Alguna duda? Se liberaría el plasma hepático, esa glucosa. Exacto. Sí. Y ahí del plasma hepático va a ir al torrente sanguíneo y se va a dirigir hacia donde se necesita. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, todo esto que acabamos de ver es la regulación de la glucemia a través del hígado. Todo esto está en el cuadernillo de odontología, en la unidad de digestivo, pero sería un repaso de la unidad 4 de metabolismo, tanto en técnicos como en odontología. ¿Este cuadrito está en la unidad 4? O sea, en el cuadernillo. Creo que sí. Si no, tiene que haber uno muy similar, pero uno de estos tenían ustedes. Si no, cualquier cosa, Sofi, si no lo llegas a encontrar, me avisas y te mando una foto de este. Bueno, profe, gracias. De nada. Pero creo que algo similar había. Entonces, dentro de la regulación de glucemia la tenemos regulación por el hígado y después tenemos la regulación endocrina, que esta regulación endocrina la vimos tanto en técnico como odontología en la unidad de endocrino, que es la unidad 20 o 21, no quiero decirle un número, no, 21 no, pues circulatorio, creo que la unidad 20 era la de sistema endocrino. Entonces, vamos a hacer un repaso de las hormonas que ya hemos visto y de sus acciones. Entonces, la regulación hormonal de la glucemia, vamos a tener distintas hormonas. Las tres primeras hormonas van a ser generadas por el páncreas, que son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina tiene una función hipoglucemiante, es decir, tiene como función bajar la glucemia, bajar los niveles de glucosa. Entonces, ¿cómo lo hace? Va a promover la absorción de glucosa por la mayoría de las células del organismo. Entonces, como las células van absorbiendo la glucosa que se encuentra en sangre, los niveles de glucemia disminuyen porque disminuyen las proporciones de glucosa en sangre. Quizás para acordarnos o que se nos sea más fácil si es la insulina o el glucagón, la insulina es las personas que tienen diabetes, no pueden regular, no pueden disminuir el azúcar en sangre, por lo tanto se tienen que inyectar insulina. Quizás con eso les ayuda a recordarse que la insulina es la que nos ayuda a bajar el azúcar en sangre. Es decir, yo como y al poco tiempo necesito producir insulina para que la sangre del alimento pase a las células. El glucagón va a tener una función opuesta, es decir, va a ser hiperglucemiante. Por lo tanto, va a aumentar los niveles de glucosa. ¿Cómo lo va a hacer? Va a promover la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, gluconeogénesis va a producir glucosa, esa glucosa la va a liberar al torrente sanguíneo y de esta manera aumenta los niveles de azúcar en sangre.
o de glucosa principalmente. Y la somatostatina va a tener funciones o efectos inhibitorios que tienden a regular la absorción de la glucosa y otros nutrientes desde el tubo digestivo. Esta también la vimos durante el sistema digestivo, también la mencionamos. Entonces, lo que va a hacer es regular o controlar la absorción desde los órganos digestivos, desde el tubo digestivo, perdón, hacia los capilares. Entonces va a regular cuándo se necesitan absorber más o menos glucosa. La adrenalina, ¿sí?, va a ser una función hiperglucemiante. Es decir, va a aumentar el azúcar en sangre. ¿Cuándo se va a activar esto? Cuando se produce un estrés agudo. Y esta va a estar estimulada por el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué quiere decir esto? Que va a activarla en alguna situación de estrés, en alguna situación de lucha o huida, que es el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué va a activar eso? Porque va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, porque necesito tener una mayor cantidad de glucosa para nutrir las células, para los músculos si necesitaría correr, para pensar si estoy en un momento de estrés. Entonces, por eso es una acción hiperglucemiante. El cortisol también tiene una función hiperglucemiante. Profe, Sí, disculpe, la somatostatina sí. también es hiperglucemiante, perdón, hipoglucemiante. En realidad no, no es hipoglucemiante porque hipoglucemiante es que va a disminuir la glucosa en sangre. O sea, hace algo para que esa glucosa se baje. La somatostatina lo que hace es inhibir que se siga absorbiendo más glucosa, pero los niveles de glucosa en sangre ya están. Ah, bien, gracias. No hace que no aumente, por así decirlo, pero no hace que baje. Gracias, profe. ¿Entiendes? Bien, de nada. Y el cortisol también es hiperglucemiante. Este va a estar expresado en un estrés crónico, es decir, algo que voy a mantener durante mucho tiempo y puede generar efectos lipolíticos en el tejido adiposo, es decir, que se empiecen a degradar los lípidos que tenemos almacenados, el tejido adiposo que tenemos almacenado. Punto uno. Después, si continúa este estrés, vamos a tener problemas proteolíticos, es decir, se van a empezar a gastar o degradar los músculos que tenemos en nuestro cuerpo y a su vez para que sus ácidos grasos libres y aminoácidos sean utilizados para la gluconeogénesis hepática. ¿Sí? Porque vamos a generar la degradación de los ácidos grasos en esta primera parte o en el tejido adiposo para que los ácidos grasos los podamos utilizar en la gluconeogénesis. Y del músculo para que los aminoácidos los podemos utilizar en la gluconeogénesis hepática. Es decir, que estoy en un estrés constante y que constantemente necesito altos niveles o aumentar los niveles de glucosa en sangre, entonces se me terminaron todas las reservas de glucosa y glucógeno, entonces tengo que seguir trabajando o transformando desde otros lados. ¿De dónde saco? Del tejido adiposo y luego, si continúo de esta manera, empiezo a tomar de los tejidos musculares. Esto pasaría, por ejemplo, en algunas personas donde tendrían o el estrés crónico o también cuando hacemos ayunas de mucho tiempo o personas que ingieren poco alimento porque no llegan a cubrir la cantidad de alimentos diarios o nutrientes diarios que se necesitan. Pero por eso es hiperglucemiante porque lo que hace es elevar los niveles de glucosa. Y la hormona de crecimiento también es hiperglucemiante porque va a garantizar la glucosa adecuada para cada uno de los procesos anabólicos. Es decir, que va a generar distintas acciones para que cada una de las células tengan la glucosa necesaria para realizar los procesos. Uno de los procesos que necesita la glucosa es la respiración celular. A través de la respiración celular obtenemos energía y las distintas metabolismos que va a ir generando nuestro cuerpo. Por eso es tan importante la cantidad de glucosa en sangre y a su vez tenerla de manera regulada.
¿Dudas? Los primeros 3 se forman en el páncreas y los otros Sí. 3, ¿a dónde se forman? Porque una es en la corteza suprarrenal. Ya te digo. El cortisol va a ser la adrenalina va a ser en la médula espinal, en la médula renal. El cortisol va a ser la corteza renal y la hormona del crecimiento es de la hipófisis. Entonces, la adrenalina es la médula suprarrenal, perdón, el cortisol es la corteza suprarrenal y la hormona de crecimiento, la hipófisis. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Por mí no. Bien. Entonces, hasta acá vamos a ver un videito para repasar un poco lo del metabolismo, pero hasta acá llegaríamos lo que corresponde a la unidad 22, sistema digestivo. ¿Alguna duda de esto hasta acá? Para trabajarlo de toda la unidad 22 sería.